Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 144. Salmos capítulos 83 y 84. Escrito por Valeria Arredondo, leído por Débora Cázares de Rivera. El Salmo 83 no nace de una crisis individual, sino de una amenaza corporativa. El problema no es simplemente el dolor personal del salmista, sino el intento deliberado de los enemigos por borrar el nombre del pueblo de Dios de la historia. Este salmo nos coloca en un escenario incómodo para la fe. Un pueblo en peligro y un Dios que guarda silencio. Es un silencio que pesa, que inquieta y que provoca clamor. Oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto, dice el versículo 1. Este clamor no es falta de fe, es expresión de fe. Solo quien conoce a Dios se atreve a hablarle así. El silencio de Dios no implica su ausencia, pero sí confronta al pueblo con una verdad difícil. Dios no siempre responde cuando nosotros quisiéramos ni como quisiéramos. Y aún así sigue siendo soberano. Dios parece callar. El pueblo aprende a esperar sin controlar los tiempos, a clamar sin exigir respuestas inmediatas. Este silencio es angustiante precisamente porque lo que está en juego no es pequeño. Son los propósitos de Dios en la tierra. A medida que el Salmo avanza, la angustia parece más concreta. En los versículos del 3 al 8, el salmista describe con crudeza la conspiración real, organizada de los enemigos. No se trata nada más de hostilidad política o militar. Es un ataque contra el plan redentor de Dios. Vengan y destruyámoslos como nación. Quieren borrar su nombre al desaparecerlos como pueblo. Esto revela algo crucial. El conflicto no es meramente humano. Atacar al pueblo es atacar al Dios que lo escogió y sus propósitos en la historia. Por eso este salmo es profundamente teocéntrico. La súplica de los versículos 9 al 17 no es un estallido de resentimiento personal ni una licencia para el rencor. Asaf apela a los actos pasados de Dios, recordando que el Señor ha intervenido antes para salvar a su pueblo y puede hacerlo de nuevo. La petición no es «hazlo sufrir porque me duele», sino «actúa conforme a tu justicia y carácter». El clímax llega en el versículo 18 que dice «para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra». ¿No te parece increíble el propósito de este salmo? Aquí se revela la intención final, la gloria del nombre de Dios. El juicio no es el fin, el reconocimiento del Señor como Altísimo lo es. Este salmo nos enseña a lamentarnos sin tomar el lugar de Dios, a clamar sin adueñarnos de la justicia. Podríamos decir que es un salmo con tintes misioneros. No de venganza ni de humillación al enemigo. Es el anhelo de Asaf de que las naciones vean al Dios verdadero y respondan a Él. Este clamor encuentra su cumplimiento final en Cristo. Él es el defensor definitivo del pueblo de Dios. La cruz nos recuerda que el silencio de Dios no es el final de la historia. Y el regreso de Cristo nos asegura que la vindicación pertenece solo a Él. Salmo 84. El Salmo 84 abre con un suspiro del alma. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Este no es un lenguaje superficial ni sentimental. Es el lenguaje de quien ha aprendido, quizás a través del dolor, que la vida verdadera no se encuentra en la estabilidad, la seguridad o la ausencia de conflicto, sino en la presencia de Dios. El salmista no idealiza un edificio, anhela al Dios que habita allí. Los versículos del 1 al 4 describen un deseo profundo, casi físico. El alma y el cuerpo participan de tal anhelo.
Incluso las criaturas más pequeñas encuentran refugio cerca del altar. La bienaventuranza no está en el lugar en sí, sino en la comunión constante con Dios. Cuando verdaderamente vemos el rostro de Dios, todo lo que queremos es más de Él. Luego, el Salmo nos recuerda que llegar a esa presencia implica un camino. La vida del creyente es peregrinación, no instalación definitiva. Hay valles secos, cansancio y dependencia, pero la fuerza no proviene del caminante, sino de Dios. Donde humanamente hay sequedad, Dios produce manantiales. En los versículos 8 al 11, el salmista eleva una oración y declara quién es Dios, sol y escudo. Él da luz para caminar y protección para resistir. No promete una vida fácil, pero sí una vida sostenida por su gracia y dirigida hacia su gloria. El Salmo concluye con una bienaventuranza sencilla y profunda. Cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. No es felicidad pasajera, sino una vida anclada en Dios. Confiar en Él es el último descanso del corazón. Cristo es el verdadero templo. En Él, Dios se ha acercado definitivamente a su pueblo. Por medio de su sacrificio, el anhelo de este salmo se cumple. Tenemos acceso a la presencia del Padre, no como visitantes ocasionales, sino como hijos. En resumen, el Salmo 83 presenta el clamor del pueblo de Dios cuando enfrenta enemigos persistentes y el silencio aparente del Señor. Y culmina afirmando la soberanía absoluta de Dios y dejando la vindicación en sus manos. No es una oración individual ni un desahogo emocional, sino un lamento corporativo ante una amenaza real contra el nombre y los propósitos de Dios. El salmista reconoce que el conflicto no es meramente humano, sino teológico. Borrar al pueblo sería negar la obra del Señor en la historia. La súplica por intervención divina no busca venganza personal, sino que Dios actúe conforme a su justicia para que su nombre sea reconocido como el Altísimo sobre toda la tierra. El Salmo 84, en contraste, expresa un anhelo profundo por la presencia de Dios como la verdadera bienaventuranza del creyente. No es una exaltación del templo como edificio ni un llamado moralista, sino una confesión de que la vida plena se encuentra en unión con Dios. El Salmo describe la vida del creyente como una peregrinación sostenida por el Señor, aún a través de valles secos. Dios es presentado como fuente de luz, protección, gracia y gloria. El Salmo concluye declarando bienaventurado a quien confía en Él, anticipando su cumplimiento pleno en Cristo, el verdadero templo y acceso definitivo a la presencia de Dios. En conjunto, estos salmos nos enseñan que el pueblo de Dios clama por justicia cuando el mal parece avanzar, pero descansa y persevera porque su verdadera vida está en la presencia del Altísimo. Para meditar, ¿qué revela de mi fe la manera en la que clamo cuando Dios guarda silencio? ¿Qué cosas compiten en mi corazón con el anhelo por la presencia de Dios? Lee el Salmo 84, versículos 5 al 7 y nombra tus valles delante de Dios. Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.